Bueno, pues bienvenidos a la Villa Romana de Peral. Yo soy Domingo y, bueno, aparte de ser miembro de la Asociación Noguistas y tal, que es quien ha organizado todo esto, pues también llevamos un poco la responsabilidad de la excavación del yacimiento. Buenas. Buenas. Me has estado marcando cuando estaba allí. No. Lo acabo de ver ahora. Sí, te llamo cuando estabas allí, sí. Pues no te localizaba, digo, ¿dónde estará? Y cuando has colgado, digo, está en la visita, ya está. Por aquí estamos. Me ha quedado claro. Vale. Y como os decía, llevamos un poco la responsabilidad de la excavación junto con los compañeros, con Tomás y con Julián y con Llano, que también la tenéis por ahí. Y lo que vamos a mostrar es los resultados que llevamos hasta hoy en cuanto a las intervenciones que se han hecho aquí en la Villa del Peral, ¿vale? Por un lado, os vamos a mostrar esta foto aérea para que os ubiquéis en la zona donde estamos, que muchos sois de aquí de Valdepeñas y lo conocéis perfectamente, pero para que veáis lo que vamos a hacer. Ya tenéis la carretera y estas son una serie de estructuras que hemos ido documentando desde el año pasado, que se hicieron las primeras intervenciones aquí, hasta el momento actual. Lo relevante es que nos ha parecido esta estructura alargada que veis aquí, que la tenemos allá al fondo, donde va aquel grupo, que es la bodega romana, que la habréis visto ya por ahí por la prensa y os habrá llamado la atención todo. Y aquí hay una otra serie de estructuras que algunas son anteriores, pero que al mismo tiempo complementan también la otra, porque aquí hay muchas fases en cuanto a lo que sería la cronología de esto. Por otro lado, tenéis también todos estos sitios que parecen como sepulturas, que no lo son, que son estos sondeos que hemos hecho y que se han hecho a propósito para ver si había más estructuras que nos pudiesen dar pie a pensar cómo era de grande este yacimiento. Evidentemente nos ha ido dando estructuras con muchos, ¿no? El yacimiento no es solamente lo que está vallado. Lo que está vallado es lo que en su día expropió la Consejería de Fomento, y a partir de ahí es lo que hemos podido intervenir, porque el resto, lógicamente, está ahora mismo en propiedad privada, pero no quiere decir que todo esto, lógicamente, no se extienda más hacia allá y más hacia el norte, ¿de acuerdo? Por tanto, nos estamos ciñendo a ese espacio que tenemos, que nos ha podido proporcionar la Consejería, ¿no? Y ahí es donde estamos haciendo las intervenciones. Y sabemos que hay más por aquí, por los restos que van apareciendo, y porque en toda esta zona también se ha pasado el georradar y nos ha dado mucha más información de lo que hay bajo tierra, ¿vale? Bien, lo que quiero es que contextualicéis la bodega, pero la bodega no está aquí en un primer momento. La bodega surge a posteriori porque anteriormente había ya una serie de estructuras. Este muro tan largo que veis aquí, ¿vale?, nos está marcando una fase de este asentamiento romano que denominamos una villa. Ahora os explico lo que es. Y hay una serie de habitaciones que las veis aquí, ¿eh? Están orientadas hacia allá, hacia la tierra estaría aquí. Y aquí sale otra estructura que sería el patio de esta gran vivienda, ¿vale? Lo que es dentro de una villa romana, lo que sería esa zona de peristilo que vemos muchas veces en la ciudad y que ahora se sabe. Por tanto, tenemos una primera fase de una cronología en torno al siglo I después de Cristo, de época ya alta imperial, sobre todo también fechada porque tenemos materiales arqueológicos que nos dan esa cronología. Tenemos incluso una moneda, hay varias monedas, pero una de ellas es de la ceca del Cábica, y es con la figura de Augusto del siglo I después de Cristo, que nos está dando ya cronología. Esta sombra que veis aquí es la zanja que se hizo inicialmente cuando se programó aquí la rotonda. Es decir, aquí sabíamos ya de antemano que había un yacimiento, ¿vale? Se había recogido ya, lo tenemos ya localizado y tal. ¿Qué pasa? Que cuando la Consejería de Fomento decide hacer la rotonda, pues lo que se hace es automáticamente hacer un seguimiento de la obra, porque si hay yacimiento y por ley están obligados, por la ley de patrimonio, ¿de acuerdo? Y en esa tesitura, cuando se empieza a hacer la zanja, la máquina rompe estos muros y Tomás, que era el compañero que estaba aquí haciendo el seguimiento de obra, paró la obra automáticamente y a partir de ahí se inició la excavación, ¿vale? La suerte que tuvimos que apareció la estructura de la bodega y se consideró por parte de los políticos y de patrimonio que habría que seguir excavando, investigando y darle importancia a este yacimiento. Eso no implica que en un momento dado no se hubiese dado importancia, quizás se hubiese tapado y se hubiese hormigonado y hubiésemos tenido aquí la rotonda encima del yacimiento, ¿eh? Porque eso lo vais a ver, que no todos los yacimientos lógicamente se excavan, entre otras cosas porque funcionamos con dinero público, por desgracia aquí en este país tenemos esa mentalidad, y no todos los yacimientos que se excavan se dejan luego visibles, visitables y demás. Un ejemplo lo tenéis aquí en la autovía. Si vais a la entrada de Consolación, ahí han hecho ahora mismo una gasolinera, una vía de servicio, y el yacimiento está debajo. Han considerado los responsables de patrimonio que no tenían mayor valor, se ha investigado, y se cierra y punto, ¿vale? Pero aquí hemos tenido la suerte de que aparece. Y claro, la suerte teniendo en cuenta que estamos también en Valdepeñas, ¿eh?
y la cultura del vino, por suerte, está muy arraigada. Y a partir de ahí se inicia esta excavación. El año pasado se excavó un poco lo que se pudo, se hicieron también los sondeos, y este año, por suerte, incluso la Consejería de Fomento ha vallado el yacimiento, cosa que también suele ser rara. Si vais a la mayoría de los yacimientos, desgraciadamente están abiertos, se expolian, cada cual hace lo que puede, porque no hay dinero que para tanto, o porque las administraciones les repala todo. Afortunadamente, esto lo han vallado, porque el año pasado, en el mes de agosto, incluso en plena pandemia, esto parecía una verbena. Aquí venías por la tarde y yo creo que prácticamente todo el peral tiene tejas de aquí. No sé, se ve que era la moda de llevarse un trozo de teja a su casa, que seguramente luego la tiraron al consumidor. Pero bueno, afortunadamente se ha vallado y se está protegiendo. Pero como digo, fuera de estos límites no vamos a encontrar nada. Bien. Y quiero mostrar la foto en el sentido de que entendáis dónde estamos y por qué está esto aquí. No es casual, ¿vale? Lo mismo que no es casual que estéis ahora en el peral. Porque esto tiene una trayectoria histórica larguísima, desde la prehistoria hasta el momento actual, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos yacimientos prehistóricos en el entorno del peral, yacimientos prehistóricos del bronce ahí en la sierra, y luego aquí tenemos diversas fases. En concreto, aquí en esta zona, donde está el yacimiento romano, tenemos una fase inicial ibérica, de época ibérica, y la hemos podido constatar y ahora la veréis allí. Y en esa fase ibérica lo que hemos podido documentar es que precisamente ahí hay un proceso en el cual aquí habría unas poblaciones ya asentadas, viviendo como en cualquier caserío o cualquier otra cosa que tenemos siempre así en el campo. Imaginaos, eso sí os pido, que hagáis un esfuerzo por trasladaros al pasado, hace 2000 años, cuando, imaginaos por aquí poblaciones de íberos con sus cositas de campo y demás, todo esto no estaría, lógicamente, porque estamos viendo ahora un terreno totalmente antropizado. Lo que vemos ahora no era lo que veían los íberos y no era lo que veían los romanos que había aquí. ¿Hay vegetación todavía autóctona? Sí, todavía queda por algunos sitios, pero lo que vemos ahora no tiene nada que ver, está totalmente antropizado, ¿de acuerdo? Pero hay algo que corrobora la posibilidad del hábitat aquí con la gente, no en el mundo ibérico, a partir de todas las épocas. Lo primero, estamos en un contexto que tienes sierra, tienes caza, tienes vegetación, tienes recursos, tenemos canteras allí detrás, por la zona de ese del camino de la Virgen, si os dais la vuelta veréis ahí unas canteras excepcionales de caliza, y la caliza, cuando se cuece en hornos, conseguimos cal. Y la cal ha sido también muy fundamental, sobre todo en las construcciones de época romana. Ahí tenéis también hornos de cal, ¿vale? Y esos hornos de cal han estado funcionando hasta hace unos cuantos años. Pero si seguimos el cauce del río, un río, ahora por desgracia ya seco, pues resulta que nos vamos a encontrar también hornos de cal y nos vamos a encontrar yacimientos a lo largo de todo el campo. Este cauce, en su día, ahora ya no lo es tanto, pero en su día tenía cierta importancia, era un riachuelo que venía... Eugenio, ayuda. Esta es la imagen que había del proyecto de la rotonda. La rotonda iba a ir justo por donde está aquel grupo, por donde está aquel montículo de tierra, y estos ramales, que eran los que eran de entrada al peral y salida hacia la Solana, iban a estar por aquí. Por tanto, esto es el proyecto que había en un primer momento, y a partir de ahí es cuando se evidenció, con la zanja que os he mostrado antes, que había que paralizarlo y había que intentar excavarlo y ver lo que había. Eso lo que hace es corroborar que, de momento, y afortunadamente, por suerte, lo que es el tema de la administración, junto con el control del patrimonio, está funcionando. Porque si no, esto en otra época se hubiese ido al garete. ¿Por qué? Porque aquello que veis por allí, aquellas naves que están allí en aquella loma, allí está cortada el yacimiento sigue hacia allá, y está cortado por la carretera que une la Solana. Y eso implica que en aquella época cuando se hizo, pues no había un control arqueológico como hasta ahora. Por tanto, el yacimiento está también muy dañado. ¿Por qué está también muy dañado? Porque estamos en una zona donde os he dicho que tenemos vida desde la prehistoria. En época romana también. Seguramente en el siglo V se abandona, en torno a mediados del siglo V por los datos que tenemos, datos arqueológicos, pero seguramente hay un abandono puntual ya en época medieval musulmana y tal, aunque había gente por aquí explotándolo evidentemente, pero ya encontramos datos en el siglo XIII. A partir de la Nava de Tolosa en 1212 y a mediados del siglo XIII se sabe por documentos de archivo que se menciona que llegan las órdenes militares y se reparten el bacalao. De aquí para acá uno, de aquí para acá otro. ¿Y dónde hacen ese límite? Aquí. Y las fuentes te dicen que desde Portumperales hasta Monteagudo, que es un cerro que está hacia el sur, está la línea divisoria entre la orden de Calatrava hacia el oeste y la orden de Santiago hacia el este, hacia el campo de Montiel. Y pasa por aquí. Esto es el puerto de Perales. Es un puerto, es una vaguada. ¿Veis la vaguada de la sierra?
con los montes que hay allí más hacia el oeste de la carretera de Daimiel, ¿no? Estos portumperales, ya aparecen esas fuentes. Posteriormente, y por no enrollarme mucho, en época moderna también se va a empezar a ver aquí edificaciones, y de hecho algunas tenéis por aquí todavía, que no dejan de ser una especie de hotelillos de la época, de posadas de la época, relacionadas sobre todo ya con algo muy curioso. Hemos dicho que tenemos agua potable, pero tenemos aguas ferruginosas. Y los romanos de tontos no tenían un pelo, ¿eh? Entonces hay que ver por dónde vamos también con eso. Y si tenemos aguas ferruginosas, la gente viene al olor del agua ferruginosa. Y en esa época ya se empiezan a construir aquí esa especie de hotelillos para la élite. La entrada no es la que tiene aquí el Tigre, es la otra que veis allí, donde habéis aparcado, y que luego están en relación con esos baños que veis, como los baños del cura Rabadán, que tienen todavía un paseo precioso hacia el propio baño, e incluso los que se hacen posteriormente allí para la élite del momento, para la burguesía del momento, a finales del 19 y principio del 20, cuando ya gustan de socializar con los baños de aguas ferruginosas aquí en el Peral, ¿vale? Entonces todo eso no es ajeno a lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que aquí puede haber algunas cosas más, como puedan ser incluso termas, ¿eh? Esta gente, si tienes aquí una gran villa romana, una explotación donde la gente puede vivir con un cierto lujo, pues al señor que está aquí, pues lógicamente le gustaría también bañarse en aguas termales, remojarse un poquito y demás. No sería raro, ¿no? Pero todo eso hasta ahora no tenemos documentado. Sí es verdad que Georradar nos está dando una información importante, pero una cosa es el Georradar, otra cosa son los políticos y otra cosa somos nosotros. Hemos estado con una campaña ahora de un mes, con un proyecto de investigación que nos ha dado la Junta, y hemos hecho lo que hemos podido, y hasta aquí hemos llegado, y hasta ahora tenemos que tapar las estructuras para protegerlas y ya esperar un poco a ver cómo procedemos con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de eso hemos excavado buena parte de la bodega, que por desgracia sí que os pido que un poco de comprensión, porque la semana pasada tuvimos que anular la visita porque se inundó esto, porque como no llueve nunca y cuando llueve somos como somos, pues esto se ha inundado, pero es que 15 días después es que está empantanado, que yo estoy alucinando. Esto yo puedo traerme el otro día el secador de mi casa, digo a ver si esto se aligera, pero va a ser que no, está empantanado. Entonces no lo vais a ver como que ya vamos a verlo, pero bueno, yo creo que puede ser bien para que lo veáis un poco en condiciones. Veños a hacer. Esta es una foto aérea de esta zona. Esta zona, lo que hemos hecho es lo que denominamos en arqueología pues un sondeo, una cata, para ver qué encontrábamos aquí, porque tenemos localizado entre esas catas, aquellas de allí y otras dos que hay por ahí, lo que creemos que es el peristilo, el patio de la casa del señor de la época. Nos vamos a trasladar al siglo IV o siglo V ya, la última fase. Os he dicho que había varias fases, ¿no? Entonces creemos que aquí, con el georradar, nos da como un patio. Ese peristilo sería, imaginaos las casas romanas estas con su patiejo y luego alrededor sus habitaciones, todo aireado, con todo el sol, todo ahí la gente viviendo y tal. Ese patio recogía el agua de lluvia, porque en aquella época Tedesa no funcionaba, el agua de grifo como que brillaba por su ausencia, había que coger el agua de lluvia para utilizarla, ¿no? Y seguramente lo que estamos encontrando aquí es una canalización que también ayudaba a recoger ese agua de lluvia. Buscábamos también habitaciones y la posibilidad, no se nos escapa a nadie, de encontrar incluso alguna habitación con mosaicos, ¿por qué no? Porque si tienen dinero, lo mismo tienen sus suelecitos de mosaicos, ¿no? Y eso sabéis, con perdón si hay aquí algún político, que a los políticos les mola cantidad. Tenemos que vender la moto, esto es así, es que si no, tú traes aquí al político y dices, pues tierra, y dices, ya, si no sé qué tierra, macho, pero no ves que esto no es esto, pues bueno, ya está, una tontería de la mía. Bien, la cuestión es que decidimos hacer aquí este sondeo y nos dio esta canalización que veis aquí, que veis que va en caída. Es una canalización que evacúa el agua de esta zona, ¿vale? Aquí hay otro murete, que es este que vemos aquí, y aquí hay como una pequeña fuentecilla. Creemos que incluso recogía el agua de aquí y la trasladaba hacia allá, ¿vale? Estos muros, este es aquel, este es este, y este es el suelo original de esta habitación que hay aquí. Aquí sale otro murete, que es otra habitación, que estaría aquí, y esta para acá. Esto es como si fuera un portal. Imaginaos que yo abro la puerta de mi casa y paso al portal, ¿vale? Y tengo dos habitaciones en los laterales. Y luego ya paso al patio de mi casa, que es donde estamos, en el patio. Aquí está soleado y está guay. Nos faltan las cervecillas ahora. Eso sí, verdad. Pues paso al patio. Este es el pavimento original. Nada de mosaico, pero sabemos que esta gente utilizaba muchas veces las alfombras y los cubrían los suelos. Es cal y tierra, está muy bien prensado, ¿vale? Y esto lo hemos sobreexcavado para encontrar la tubería. Esto está ya cubierto y aquí hemos sobreexcavado. Y ya hemos pasado aquí al patio porque la tubería va a coincidir con esto, ¿lo veis? Y pensamos que aquí habría una especie de fuente. No lo sabemos, seguiremos luego por aquí cuando se pueda. Entonces, lo que intentamos dilucidar aquí es la potencialidad de toda esta zona, porque todo esto se continúa hacia allá y hacia allá, ¿vale? A ver hasta dónde llegamos y en qué condiciones llegamos. Habrá habitaciones más humildes, habrá habitaciones que tengan más material. Lo que sí es verdad que todo esto está muy expoliado. Lo hablaba con una señora mayor hace un rato
qué vida llena de personas que está el gorro. Pues cada vez que vienen por aquí los tractores vienen, digo, sí, yo estoy acostumbrado, y vosotros lo habéis visto con los detectores de metales. De aquí se han llevado hasta la calderilla, se han llevado. Pero a ver qué vamos a hacer. El otro día estuvieron ahí arando y me dice la mujer, joder, si es que llegó detrás un tractor y enganchó una base de una columna y se la han llevado. Ya, pues veremos, es que esto funcionamos así, esto... España un poco eso, como decía. Entonces, bueno, sí tenemos esta información. Vamos a hacer esto. Qué lástima. Cuidado que estáis pisando sobre el suelo de la vivienda, ¿eh? A ver si vamos a despertar a alguien. A ver si vamos a despertar a alguien. ¡Hala! ¿Qué dices? Documentada la fase más antigua del yacimiento, aunque ya os digo que en todo este entorno también se da cerámica ibérica y se extiende mucho más. Ahí, en esta fase, lo siento que se vea fatal, aparecen muros de una textura muy similar a lo que nos encontramos en el Cerro de las Cabezas. Es decir, no están hechos trabados con el opus romano, sino que es con barro, sino agua y tierra amasada, y ahí voy pegando las piedras. Tienen peor factura y ahí encima veis que hay cerámica, por desgracia no se ve ahora, pero garantizo que cerámica muy similar a la de Cerro de las Cabezas. Es decir, tenemos una cronología aquí, lo que estáis pisando, en torno a 800, 900 años de historia en este entorno. Ojo, no de historia de Valdepeñas, que Valdepeñas no existía, ni de Membrilla. Que por cierto, término de Membrilla viene por aquí, se pasa por allí, por aquellas casas, como sabéis, y son los conflictos de linderos que hay desde aquella época hasta prácticamente hoy, ¿no? Pero eso no, para la investigación a mí me da igual que esté en el término de Membrilla que esté en el término de Valdepeñas. Esto estaba aquí y los romanos no pensaban que luego iba a estar en Membrilla y que iba a venir por aquel término, ni Valdepeñas tampoco, pero bueno. Entonces, aquí tenemos esos niveles más antiguos que nos hablan de esa cronología. Y posteriormente, como os digo, se romanizan. Es un proceso continuo que se da en toda la península ibérica y que en algunos sitios sería más violento, en otros más tranquilos, pero aquí seguramente pues esta gente que eran agricultores y que se dedicarían a sus menesteres, pues seguirían luego en el mundo romano adaptándose a las costumbres romanas. Y lógicamente cambian esas costumbres con esos materiales cerámicos y todo y construirían de otra manera como vamos a ver aquí. Venimos aquí. Ese tan grandote que os he dicho en la foto. Este muro perimetral es el que veamos en la foto y hacia atrás están las habitaciones. Ahí hay una sin excavar, aquí esta se ha excavado un poquito, aquí está un poquito más, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra. ¿Vale? Esta sería la primera fase de la villa, que está hacia la zona de la sierra, hacia el este, ¿vale? Y que allí, veis que hay otros muros, y desde aquí unos canalillos, ¿vale? Que es el patio, el peristilo de esta primera villa, ¿vale? Que nos trasladaría al siglo I después de Cristo, la época del tontería, la época de Augusto aproximadamente. Bien, esta es la zanja que cortó los muros, aquí veis uno que está cortado por la máquina y fue cuando ya se paralizó la obra, la hemos rellenado ahora para evitar que se caiga la gente y sobre todo proteger esto. ¿Qué pasa? Que esto nos está hablando de una cronología, de una época en la que todavía está esto funcionando, pero no está esa zona y no está todo eso. Para que tenemos esto, de época ibérica tenemos este primer nivel. Y esto nos habla de que seguramente es una economía totalmente agraria, basada en la explotación del grano y todo eso, porque como sabéis aquí, los romanos no vienen a buscar minerales porque tenemos poquito, pues no hay ninguno. Entonces es todavía una economía totalmente agraria. Si desviamos la vista hacia acá, y os giráis por aquí, y veremos estos muros, que tienen mejor factura que aquellos. Y aquí está ya el hormigón romano, la tierra con cal. Estamos hablando ya seguramente de un siglo III, de una época en la que seguramente los nietos de estos señores que empezaron aquí a construir heredan y dentro de esa herencia amplían el negocio hacia acá y amplían esa casa. Cuando esto se construye sí está funcionando ya la bodega, porque la bodega adosa a este gran muro, cierra este gran muro, es decir, cuando hacen la bodega estos señores, esta estructura, la adosan aquí y ya se ahorran un muro y siguen construyendo la bodega. La bodega es un edificio, vamos, tremendo, tiene 350 metros cuadrados, bastante grande. Para que os hagáis una idea de la bodega, fijaos en la nave de Kenia, es similar a aquella nave. O sea, imaginaos esto, echar un poco de imaginación a volar, yo sé que eso cuesta, pero imaginaos esto todo recrecido, con esa gran nave ahí y todo está estructurado. ¿Qué quiere decir? Que estas estructuras seguramente juegan otro papel ya quizá más secundario, y a lo mejor esto sirve un poco de apoyo a lo que se está haciendo en la bodega. A lo mejor ya no viven aquí, ya viven en esta zona, pero todo esto se sigue utilizando. Ahí, por ejemplo, ahí por aquí, me llevo persiguiendo desde la mañana a las 10 de la mañana.
aquí tenéis un hogar, ¿vale? Aquí es donde hacían el cocido, las chuletillas y esas cosas, ¿vale? Y aquí es donde hemos podido documentar, junto con unas tejas que vais a ver ahí ahora de muestra, que estos materiales incluso se harían aquí en la zona, porque esto no es necesario traerlo desde fuera, sino que seguramente habría por aquí hornos, igual que hemos tenido siempre en Valdepeñas, las tejeras y todo eso, donde se hacían las tejas, los ladrillos e incluso los pavimentos, ¿vale? Pero es curioso, porque como nosotros en arqueología somos tan frikis, nos fijamos hasta en los detalles. Y en esos detalles implica que vemos los dedos de estos señores de hace 2000 años, de hace 1600, 1700 años. ¿Veis? Son los dedos de la gente que hacía estas cerámicas. Pero esto nos está hablando también de otra posibilidad, porque hemos encontrado varias marcas. Hemos encontrado tejas que tienen esas marcas lineales, veis que aquí hay otras semicirculares, hay otras que son una cruceta como esa, hay otras que son onduladas. A lo mejor nos hablan de que esas producciones estaban asociadas a un determinado señor, como pasa hoy en día en la fábrica, y te dicen, bueno, mi marca de tejas son estas. ¿Cuántas has hecho tú hoy? Estas que te pago. Y estas son las marcas de este señor que ha hecho estas tejas, así sucesivamente. Porque si no, no cuadra mucho que haya tantas marcas, ¿no? Esto como los canteros en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, son referencias, hipótesis con las que trabajamos, pero que cabe esa posibilidad de que se hiciera. Pues todo esto nos da pie a pensar que primero está funcionando esto, luego está funcionando esas estructuras junto con la bodega y posteriormente aquellas que hemos visto allá, ¿de acuerdo? Y esto es un conjunto. La bodega sí está funcionando hasta la última época de abandono, porque la cronología que nos da la bodega con los materiales arqueológicos que hemos encontrado ahí es en torno a mediados del siglo V después de Cristo. Y lo sabemos, entre otras cosas, porque nos apareció una cerámica que es una chulería, a ver si la publicamos, que es un plato de cerámica romana, que nosotros los frikis llamamos cerámica sigilata, pero sigilata muy tardía. La sigilata romana era, por decirlo un poco, la vajilla de lujo que había cuando llegan aquí los romanos, pero que luego se generaliza y es como las que tenemos ahora ya por nuestra casa, de uso más común y tal, pero que siempre la reservaba un poquito para la visita, porque era carota, ¿no? Lo que pasa es que en la península ibérica, en Hispania, había varias fábricas de esas cerámicas y al final pues es de uso común. Pero en un momento dado, a partir del siglo III después de Cristo, que hay una crisis económica, social y política en el imperio y que muchas de estas grandes explotaciones agropecuarias o se abandonan o entran en declive, todos esos sistemas de producción cerámica también se abandonan. De tal manera que se importa la cerámica, como hacemos hoy en día con todo lo que traemos de Oriente. ¿De dónde se importa? Del norte de África. Y a esa cerámica, que ya marca el último momento final de época romana, se le llama cerámica sigilata africana. Pues justo ahí en la bodega nos hemos encontrado un plato de cerámica sigilata africana que nos da una cronología. Por tanto, si tenemos cronología, sabemos ya el final de este asentamiento. ¿Por qué se abandona? No lo sabemos. Pero luego voy a decir una hipótesis cuando estemos allí, la sorpresa final, ¿vale? Es que hay sorpresa final. ¡Hala, vamos para allá! Es que si tenemos primero la sorpresa no tiene... Exacto, muy bien, Domingo, muy bien. Cuidado, los muros, por favor. Bueno, quiero que las toquéis. Ay, tú no, que estás ocupada. Que las valoréis, que sintáis un poco el tacto de tejas que llevan aquí en 1600, por 1800 teja, años, buena. y al mismo tiempo que penséis que esas tejas no estaban aquí en el suelo, estaban en el tejado. Por lo tanto, necesito unas estructuras de madera cruciales. Pero, necesito un recurso sí. que es la madera, por ahí tenemos pinares todavía, pero necesito que todo eso se lleve a cabo aquí, que se genere esa construcción. Y eso necesita también un mantenimiento, cuidado, que esto es como nuestras casas, o arreglar la gotera o al final se cae. Pero veis cómo funciona todo esto, veis esa producción. Bien, junto a las tejas nos hemos encontrado también tinajas, tinajas de barro de la época que nos hablan también de esos recipientes que contienen el líquido preciado que sería el vino. Las tinajas las hemos encontrado por aquella zona, pero no quiere decir que todo estuviese lleno de tinajas. ¿Por qué? Porque seguramente las tinajas también lo hacían por aquí. Pero, aparte de las tinajas, utilizarían otros recipientes de madera, ¿vale? No solamente iban a ser tinajas, como hoy en día, Y esos recipientes de madera, lo más normal es que no haya quedado rastro en el registro arqueológico, porque la madera, como es una materia orgánica, al final se pierde, se diluye, ¿no? No como la cerámica, que siempre perdura. A veces sí queda. Por ejemplo, en el Cerro de las Cabezas tenemos madera de árboles que se han quedado carbonizados, porque la presión de la tierra, cuando los ha enterrado durante miles de años, los ha fosilizado, y cuando los encontramos están como quemados, no porque haya habido un incendio, sino porque hay una combustión interior. Y nos ha aparecido incluso tejidos, que ya es la repanocha en esos yacimientos, pero aquí de momento no hemos encontrado eso. Tened en cuenta que es una zona muy habitada, y vuelvo a incidir en lo mismo.
No es que el tigre, con perdón, se haya llevado la madera de aquí, pero seguramente aquí cuando esto se abandonó, cada cual tiró por su lado. Alguien llegó y dijo, anda, hay aquí una tinaja, que me la llevo a mi finca, y se la lleva. Y el otro se lleva tejas, y el otro se lleva las maderas, y al final todo esto se queda arrasado. Y con el tiempo, pues, se tapa, el agricultor viene aquí, mete su tractor, y no hay ningún problema. Y sigue elaborando hasta el momento. Vamos al meollo de la cuestión. ¿Vale? Como digo, siento que se han arruinado con la lluvia, pero tened cuidado por ahí, no quitéis, ¿verdad? Bien. Sí, me pasa una cosa. Esto es una fotografía aérea que nos muestra lo grande que es la bodega, ¿vale? Esto sería el cierre perimetral de ese edificio, de unos 350 metros, que viene a coincidir prácticamente con el edificio aquel que veis allí y que da pie a pensar con lo grande que es. Lo que nos encontramos es un edificio que tiene una especie de planta basilical, alargada, y que posiblemente tenía 3 naves, aunque no estaban separadas, sino que tiene como una especie de nave central. ¿Veis estos pivotes que hay aquí? Estas piedras, son agujeros, que son esas piedras que vemos ahí en el centro y que seguramente estaban sustentando con columnas de madera parte de la estructura para que no se le viniera abajo. Entonces tendríamos con una nave central, imaginaos las bodegas estas nuestras ahora mismo, con esa nave central en medio, que tiene columnas en medio, pero que no está cerrada ni mucho menos. Una nave lateral y otra nave lateral. Y por aquí estarían repartidas las tinajas, las dolias romanas. Las dolias romanas vienen a tener a lo mejor una altura de 1 metro, 1,20 m aproximadamente, son más pequeñas, son muy grandes, son muy panzonas, muy gruesas, y normalmente pueden tener una capacidad entre 400 o 800 litros la mayor. No tiene nada que ver con las tinajas que conocemos ya de nuestra época en las bodegas, ¿no? Pero son muy resistentes, ¿no? Pero aparte de esto, aparte de las tinajas, seguramente habría también recipientes de madera para almacenar. Lo que nos encontramos también son esas tinajas que ya no están aquí, ya las hemos recogido, parte de ellas, porque ahora mismo están en el laboratorio haciendo las analíticas. Lo que intentamos descubrir es si aquí había verdejo, garnacha o era vinacotro. No, aparte de la broma. Queremos saber precisamente qué tipo de producto contenían, ¿no? Sabemos que es una bodega, que es de vino, no es nada para aceite, porque había veces que se confunde que se utilizaban este tipo de instalaciones tanto para prensar uva como para prensar aceite. Pero aquí lo hemos desechado porque sabemos que es solamente para vino. No quiere decir que no hubiera olivas, y que también hubiese sitio donde se hiciera aceite, evidentemente. Bien, en este contexto tenemos tres partes, por decirlo de alguna forma. La parte donde se elaboraba, la parte donde se almacenaba y la sala de máquinas, como yo digo. Es una chorrada mía, pero bueno, para que nos entendamos. Bien, ¿qué tenemos aquí? La entrada. ¿Veis estos pivotes? Eso es esto. Sí, Esto tendría aquí unos palos sujetando la techumbre, pero aquí no estaría la puerta estaría aquí. ¿Vale? Aquí lo que tendría sería un techadillo, como la bodeguilla nuestra, techado para pasar aquí. Y es lo que se ha aplanado, y veis lo grande que eran las cejas. Un techadillo, donde vendría Manolo con su carro y su mula, pasaría por aquí, a descargar. ¿Vale? Ahora nos vamos aquí. Paso por aquí, descargo en esta zona. Esta parte, que ahora lo mostraré, es la parte donde se pisa la uva, ¿vale? Esta parte es ese circulillo que veis ahí donde se prensa, y os explico el funcionamiento, y esta parte que ahora la explico. Y esto es el depósito, donde todo el mosto va escurriendo aquí, el locus, eso que tenemos ahí. No lo voy a mostrar, pero tenéis que creer que por desgracia se nos ha ido ahí todo el agua, y hay como 1500 litros de agua ahí. Y es curioso porque el locus romano que reviste las paredes no es impermeable, es una piscina ahora mismo, eso simplemente cuando se lo dejan. Todavía mantiene esas propiedades. Hemos calculado una capacidad de unos 4.500 litros. 4.500 litros de mosto para la época es mucho, O sea, este tío no se lo veía ni de broma. O tenía una cirrosis grande o algo pasaba. No me cuadra esto. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente esta gente los exportaba. Tendrían otros recipientes y allí los exportarían a cualquiera de los pueblecillos, o a las ciudades mayores y tal. ¿De acuerdo? Veis que tiene un escalón donde el operario de turno bajaría a coger el vino, el mosto, para ir cargándolo en los recipientes. Y este circulillo que veis ahí, que por desgracia no lo vais a poder ver, es una poceta. Es como la bodega que tenemos ahora y las cuevas, que sabéis que para que escurra el vino, si se rompe algún recipiente o lo que sea, va para ahí, y con la poceta se apura hasta el último líquido. Pues la tenemos aquí. Esto es impermeable como rey. Y aquí veis un pedrusco que
tiene 4 orificios, que lo tenemos allí, y que nos está marcando el funcionamiento de la prensa. Aquí os tenéis que imaginar que había unos cerones y aquí habría un palo horizontal hasta aquí, hasta este agujero que está ahí, que ahora lo veréis, ¿vale? Y aquí estaría el mecanismo de la prensa. ¿Cuál es el mecanismo de la prensa? Pues, a ver si lo puedo explicar aquí. Estarían aquí, ajustados, ¿vale? Estos serones son los que van aquí. Eso lo vemos todavía en las prensas actuales. Además, si vais por La Rioja y por pueblecillos de esos así, es que lo hacen todavía así. Aquí he hecho la casca de la uva que he pisado desde aquí, y aquí en los serones estos lo voy echando. Este palo grandísimo iría desde aquí hasta ahí. Y ahí en ese agujero estaría el contrapeso. Esto es una prensa de tornillo. De tal manera que cuando yo voy bajando el tornillo, aquí que lo he llenado esto de uva, lo voy presionando y va soltando el mosto que vendría para abajo. O sea, tenemos todo. Nos falta el bodeguero y la estructura de madera que me ha quedado. El bodeguero tampoco nos falta, ahora lo veo. Ese es el funcionamiento de este tipo de empresas, ¿vale? Y está totalmente documentado. Por eso os digo que es algo único a nivel peninsular, porque está todo. Si hay otros sitios de yacimientos romanos que también lo tienen, quizás no tan grandes, sino en las condiciones que ha quedado aquí. Y lo veis ahora y dices, pero que esto es una ruina ya. Pero todavía se puede ver. Bien. Dicho esto, voy a pasar un momentillo ahí, si me lo permitís, y os voy a mostrar ese funcionamiento que hay. Mirad, veníos a ver, no piséis por ahí por los muros. Zona de pisado de uva. Cargo ahí, esto aquí la uva, esto es el hormigón romano. Si os dais cuenta, 2000 años, 1600 años después, ni el tractor lo ha levantado. Esas marcas que se ven sí son del arago, de pasar por aquí y raspar, pero ni siquiera el tractor lo ha conseguido levantar. Aquí se echaría la uva y aquí se pisaría, ¿vale? Una vez que la he pisado, veis que incluso tiene un repiqueteado por el suelo, que creemos que seguramente lo hacían a propósito, para evitar los resbalones de los trabajadores. Una vez que la he pisado, cojo la uva y me la traigo aquí, donde estarían los serones. Le voy echando capas. Esta es la piedra de los 4 agujeros que veis ahí en la foto. Y aquí estaría la viga de prensado horizontal que iría hacia allá. Y en aquel agujero estaría el contrapeso. ¿Veis el sistema? Bien. Pero aquí hay otra persona. Bueno, como en la arqueología siempre funcionamos con hipótesis y andamos siempre como andamos, a veces dudamos del sentido que pueden tener esos sitios, ¿no? Hablando con unos y con otros, llegas a ciertas conclusiones. Parece ser que en el mundo romano, bueno, aquí igual que se hace hoy en día, ¿no? Apuraban hasta el máximo la producción del vino, ¿no? Entonces, una vez que habían sacado la casca de ahí, se la llevaban ahí y hacían un proceso mediante el cual el último producto del vino que sacaban ahí, sería ya lo peor de lo peor, lo que hacían es que lo aprovechaban y era el vino que le daban a los esclavos y a los trabajadores para que no se quitasen la vida buena, por si acaso necesitaba mal el vino bueno. Entonces parece ser que ahí es donde de alguna forma esperaban que se concentrase todo ese líquido que se tenía. Bien, todo esto vendría a parar aquí. Caería ahí y ahí se almacenaría. Y desde ahí, por ese escalón, se iría sacando y se iría metiendo en la botella. ¿Lo veis? Este es el funcionamiento normal que entendemos que tuvo y que estuvo funcionando durante muchísimos años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que valorar todo esto en su justa medida la manera en que toda esta gente lo está explotando, que de alguna manera tengo que abandonarlo, no sabemos en qué sentido, pero creemos que posiblemente por una cierta decadencia a partir del siglo V, en la que ya se constata que el cristianismo por estas zonas avanza bastante y a lo mejor ahí ya empieza a haber sus pros y sus contras en cuanto al consumo de vino. Vamos hacia allá y vamos a ver. Aquí sí que se ve bien perfectamente lo grande que es la bodega, la nave, ¿no? Todo lo que hemos dicho, la entrada, el locus, la zona de producción, y estamos justo en la parte contraria, en lo que sería la sala de máquinas, ¿no? Por decirlo de una forma. Hacia acá vendría esa estructura de madera horizontal y aquí estaría el contrapeso en ese agujero. ¿Qué hemos hecho? Como sabíamos que en época romana funcionan así las bodegas, pues lo que hemos hecho es buscar aquí ese contrapeso y ver dónde estaba situado.
Al excavar aquí lo que nos encontramos es que hay un inmenso agujero hecho en la pizarra, porque todo este terreno ya es pizarroso, lo veis ahí en los cortes de la carretera, y creemos que debería de estar ahí el contrapeso. Otra cosa es que esté. No nos ha dado tiempo a terminar de excavarlo, ahora se nos ha inundado también, pero veis que asoman por ahí las tejas y todo del derrumbe. Creo que no va a estar el contrapeso, seguramente eso en su época, pues alguno lo vio y dijo que me lo llevo para mi casa, para ponerlo ahí, yo qué sé, para pisar los jamones, yo qué sé, y seguramente se lo llevaron. Sí es verdad que tenemos algunos aquí en Valdepeñas y nos sirven un poco de referencia. Si vais al Museo del Vino, allí hemos llevado dos recientemente, uno que encontramos en la zona de Santa María de Flores, que sabemos que hay otro yacimiento romano impresionante también, tipo este, y se está un contrapeso porque había también producción de vino o de aceite, y otro que encontramos al lado del Cerro de las Cabezas, que también sabemos que hay una villa romana, ¿vale? Están los dos allí, si queréis verlos, son unos pedrolos grandotes así, algunos tienen un agujero como estas piedras de ahí para meter el tornillo y otros son para meter como unas abrazaderas, son distintos. Bien, aquí a lo mejor no nos aparece, pero a lo mejor sí seguimos profundizando. Lo curioso es que aquí lo que hemos hecho es intentar apurar los últimos días, ahí bajamos al nivel de suelo, aquí no, esto cuando lo excavemos se va a quedar ese nivel, ese es el nivel que pisaban ellos, ¿vale? Y este es el tejado que se ha derrumbado, ¿vale? Y lo que nos encontramos, aunque apenas se ve ahora porque la lluvia ha hecho mucho destrozo, es aquí, esta zona que tiene como un pequeño escalones para bajar desde aquí hasta aquí, a la sala de máquinas, ¿vale? Y desde aquí creemos que también se bajaría de alguna forma con alguna escalera de madera o cualquier otra cosa. De tal forma, echad un poco de imaginación a volar, aquí lo que documentamos es como una puerta, ¿vale? De entrada hacia ahí. Y en esta puerta, imaginaos los laterales que serían adintelados, ¿eh? Un dintel de piedra, luego cerrado arriba. Bien, la sorpresa, como pasa siempre en las excavaciones y lo agradable de todo esto, es que te quedas siempre con la boca abierta y con ganas de más, pero como no se puede, la sorpresa es que el penúltimo día empieza a aparecer el pedrolo este que hay ahí, ¿vale? Y ahí abajo hay más sillares. Entendemos que esta puerta en un momento dado se aplana, se cae también la estructura y se cae hacia allá. Seguramente cuando sigamos por aquí van a aparecer más, no lo sé. Y caen por ahí, ¿vale? Y al caer por ahí, esa piedra, pues, esta era la sorpresa final, nos muestra esto que vais a ver aquí. Y esperamos que os guste. Una inscripción. La piedra aparece así. Esta parte es la parte que asoma ahí, ¿vale? Si le damos la vuelta... Mira, Gregorio, no me lo corta. Esto lo veo. Si le damos la vuelta, nos encontramos que tiene una inscripción. Esta inscripción, en latín, es de las primeras que aparecen por aquí porque desde la época de Eusebio Vasco a principios del siglo pasado, cuando se encontró aparentemente las lápidas esas que aparecían por allí por donde está ahora el centro de San Luis, o el pondus ese que hay allí de Torrenueva, aquí inscripciones en latín no habían aparecido por esta zona. No quiere decir que no las haya, pero lo curioso es que nos aparece esto, y lo que estamos encontrando aquí es, de esto nos vamos a marcar el farol, es el nombre del bodeguero, por decirlo de alguna forma. Aquí pone Amaicio, porque la A va aquí intercalada, Amaicio y luego el apellido, ¿vale? Esto, que lo están estudiando ya gente que sabe de epigrafía, nos da una cronología seguramente de finales del segundo, principio del siglo III, después de Cristo, perdón. ¿Qué implica eso? Eso implica que en esa época está funcionando la bodega y que posiblemente el propietario, cuando llegaba aquí a su puerta y veía ahí Feliz Solís, Sociedad Anónima. Bueno, es una tontería, pero para que lo entendamos. Aquí aparece este nombre, que no sabemos a quién se referencia, pero seguramente tiene el nombre y el apellido. Pero la piedra, la dichosa piedra, tiene más misterios por resolver. Y otro misterio que tiene por resolver es que aquí aparece una cruz griega y este símbolo que no tenemos ni idea. Sabemos que esta cruz griega es posterior, porque si os dais cuenta, es ripiqueteado más profundo y lo que hace es que se carga el apellido. Es decir, el señor que hace esta cruz griega aquí es posterior a Amaicius. A lo mejor es el nieto. Y el nieto nos está hablando ya de una etapa paleocristiana con la cruz griega. Y nos está diciendo, el nombre del abuelo lo voy a conservar, el apellido ya me lo cargo. Ya no lo quiero. Y pone la cruz griega. Y nos está hablando de una época del final del asentamiento, en el que posiblemente ya en esa época, pues, quizá el vino no es tan demandado, hay una crisis, no lo sé. Posiblemente como pasa hoy en día, los negocios se van a pique y en un momento dado se abandonan ese contexto.
Pero es curioso cómo nos está marcando épocas y nos está hablando de todo un poco. Veis que en arqueología somos muy frikis, pero es que tenemos que sacar los datos así, que luego se van corroborando, afortunadamente, y porque también tenemos otros sitios donde se ha investigado y demás, ¿no? Pero creo que es un referente muy importante de cara a valorar el yacimiento en su justa medida y en la manera en que nos está dando, primero, unas instalaciones que son únicas, el potencial que tiene a todo alrededor e incluso todos estos documentos que no deja de ser algo anecdótico, pero que es muy importante para la investigación. Y la idea era esa, que disfrutaseis un poco de todo esto, que lo vieseis, que lo valoraseis, que creo que desde el punto de vista patrimonial y turístico puede ser un referente. Los comienzos siempre suelen ser bastante chungos y de hecho pues uno va a ser menos, pero estamos intentando que de alguna manera las administraciones, los políticos y todo eso se unen junto con la investigación que estemos haciendo nosotros y a ver si a partir de ahí pues esto el día de mañana puede ser un referente también en Valdepeñas que atraiga turismo y que traiga beneficio.